Vía Pública. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches, bienvenidos a Vía Pública. El Banco Central informó este lunes el índice mensual de actividad económica para el mes de abril. Se sabía que venía malo. Es más, se sabía que venía muy malo. Lo que no muchos sabían es que se venía tremendamente malo, horriblemente malo, preocupantemente malo. Reveló una drástica caída de la economía nacional para esa actividad económica de ese mes de un 14,1%. Inédito, totalmente inédito. Según el organismo, la cifra corresponde a la comparación de abril del año pasado con el año pasado. Asimismo, la serie desestacionalizada disminuyó un 8,7% respecto al mes anterior y 12,4% en los últimos 12 meses. El IVASEC minero disminuyó 0,1%, mientras que el no minero lo hizo en 15,5%. Es decir, la minería, que estuvo 0,1 abajo, ayudó a subir un poquitito, quedando un 14,1%, que es impresionantemente fuerte el golpe económico que estamos recibiendo. ¿Qué vamos a recibir? Que estamos recibiendo. Muchos de los que están viendo esto lo notan y lo saben. Y no tenían que esperar esta cifra de IVASEC para saber cuán difícil está y cuán mal lo están pasando. Esto por los efectos económicos de la pandemia del coronavirus. La gente sin salir, la gente sin poder trabajar, los comercios sin poder abrir, la gente sin poder vender o comprar. Bueno, la actividad económica es un globo que se desinfla y tiene menos aire adentro. La economía está de este porte y antes era así. Y hay gente que quedó fuera. Hay aire que salió de ese globo y ya no está en la economía, por así decirlo. Por eso es tan importante conseguir a alguien que nos preste un bombín y le echemos más aire a este globo para que quepa más aire. Cada persona es una molécula de aire. Además, servicios y comercio fueron las actividades más afectadas. Le siguen construcción e industria manufacturera, pero en menor medida. En cuanto a servicios, las principales caídas se dieron en educación, transporte, restaurantes, hoteles. ¿Les suena? Obvio. Todos hemos visto que el transporte está disminuido. ¿Qué decir los restaurantes? Mitad de marzo, abril, mayo, 2 meses y medio cerrados muchos. Hoteles. ¿Cómo se puede pagar una cuenta? ¿Cómo se puede pagar a un empleado? ¿Cómo se puede comprar algo para...? En fin. Según explicó el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, este retroceso en la actividad económica se debe a que la pandemia está afectando los hábitos de consumo en el país. Además, advirtió que para mayo, porque esto midió abril, la actividad de abril, el tamaño de este globo de la economía en abril. ¿Qué es lo que va a pasar en mayo? El ministro prevé algo similar. Algunos analistas del mercado prevén algo mucho peor. Sin embargo, esto se debería revertir ya una vez superada la crisis sanitaria. Si hemos conversado tantas veces hasta el cansancio, dirán algunos, pero da igual, volveremos a ser catetes, volveremos a ser insistentes. Si hemos hablado de lo importante que es mantener la distancia en la medida que podamos, quedarnos en la casa en la medida que podamos, y somos tremendamente empáticos para aquellos que no pueden quedarse en su casa, porque tienen que llevar un pan, porque tienen que llevar una bolsita de té, un paquete de fideos. Pero si podemos, y los que tenemos el privilegio de poder cuidarnos y cuidar a los otros, si lo tenemos que hacer por razones sanitarias, para que no matemos a otro, porque esa es la verdad, disculpe que hable en castellano antiguo, para que no matemos eventualmente a otro, que le peguemos el virus si somos transmisores, si esa ya era una buena razón, también lo es, aunque en menor medida, porque la vida es la vida. También es importante mantener esta distancia para frenar los contagios, para evitar la miseria, para evitar más desempleos, para evitar que los restaurantes, los carritos, los que venden frutas, los que trabajan en la calle, los que venden Super 8 o los que atienden una zapatería, para que no sigan por un tercer y un cuarto mes sin poder ir a trabajar. Por eso es que se lo están pidiendo todo el mundo y tenemos que ser empáticos, generosos, inteligentes, sensibles, ciudadanos, participantes de este grupo de personas que se mueven, que se llama una sociedad, que tiene cosas comunes, tiene pasado común, tiene presente común
y tiene un futuro común y depende de nosotros. Entonces, el golpe a la economía ha sido brutal, ha sido devastador. Depende mucho de nosotros cuánto tiempo más va a seguir siendo así de devastador. Se lo voy a decir de otra manera, depende de usted y de mí el que los que están sin trabajo hoy día puedan volver a trabajar. Depende de usted y de mí que el dueño de un boliche que vende completos pueda abrir antes y no después. Cada salida mía, que no era estrictamente necesaria, le retraso 1 hora al señor o a la señora que vende sopaipillas y se gana la vida con sus sopaipillas en un carro. Se la gana honestamente. O el que trabaja en una ferretería, o el que trabaja da igual. Entonces, ¿por qué lado los convencemos? ¿Por el lado de que no matemos gente? ¿Por el lado de que no matemos de hambre a nuestras propias personas, nuestra gente? ¿Hasta que nos toque a nosotros? ¿Ahí nos va a importar? Que nos importa un poquito antes, ¿no? Cuando le estás tocando al del lado. Vamos a la pregunta del día. Y la pregunta del día tiene que ver si se debe decretar cuarentena total en el país. Aquí, con harto cuidado en el planteo de la pregunta, porque las cuarentenas... Perú tiene cuarentena total hace 80 días y un poco más. Y es de los países que tiene más contagios en el mundo, que tiene muchos más muertos que nosotros, y tiene un problema económico monstruoso. No trabaja ni la minería, no trabaja, es un país parado. ¿Usted se da cuenta del nivel de pobreza que va a haber allí? Entonces la cuarentena no es perfecta. Argentina le ha ido muy bien con una cuarentena igual de larga, entonces no es llegar y poner cuarentena como diciendo, ya olvidémonos, es cuarentena y nos arreglamos. Ojo, la cuarentena tiene un costo enorme que es esta pobreza, entonces hay que privilegiar la vida y la salud, sí, pero hay que ser muy moderados para llegar y decir, y aquí yo estoy dando una opinión, cuarentena total en el país, así como sin más, yo diría que no. Cuarentena donde se necesita ya tiempo, yo diría que sí. Pero usted tiene el privilegio de poder votar libremente si se debe decretar cuarentena total en el país. Esa es la pregunta. Vamos a la mesa de conversación porque aquí nos espera don Alejandro Ursúa, que es analista económico de la Universidad Andrés Bello y Open BBK. Alejandro, ¿dónde estás? ¿Está? Hola Matías, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo estás, Alejandro? Muy buenas noches. Bueno, igual que tú, viendo tu línea editorial, la verdad que comparto contigo mucho las miradas y también preocupado. Claro, preocupado porque a los que somos ignorantes en materia económica, un 14,1, un número no nos dice tanto, no sabemos 14 de cuánto, de 100, de 1000, de 10.000, 14 comparado con qué, con 7, con 4, ¿con qué tenemos que compararlo? ¿Por qué no nos cuantificas este drama que para los expertos es que caigan 14,1% la actividad económica de abril? Mira, lo primero es que efectivamente esta es una caída sin precedentes. Tuvimos una caída muy brusca, que también fue de 2 dígitos el año 75, y una segunda caída muy fuerte también el año 82, pero nunca este nivel de precedente. Para decirlo en términos muy sencillos, es que el mes de abril del año 2019 producíamos 100 y este año, ¿cierto?, producimos 85. Es un poco, diciendo en términos muy sencillos, vale decir un año perdido por contracción, y como tú muy bien decías, los servicios, la construcción, ¿no es cierto?, y el comercio fueron las áreas económicas con mayor nivel de afectación a causa, ¿no es cierto?, de esta pandemia. Hay que recordar que la diferencia, además, Matías, que tenemos de este evento económico que estamos viviendo, esta crisis económica que estamos viviendo, no tiene precedente en la economía, pues habla de diferentes factores. Por un lado tenemos, ¿no es cierto?, esta economía que hay una pandemia que lleva, ¿no es cierto?, para poderla mantener en línea, a tomar medidas sociales de restricción de movimiento, y estas restricciones de movimiento traen como consecuencia medidas económicas que obviamente nos están afectando. Y como tú muy bien decías, esto es una noticia que está en desarrollo, aún no sabemos cuánto va a llegar. Las medidas, por ejemplo, que implementó el gobierno, las primeras paquetes de medidas que implementó el gobierno durante el mes de marzo recién pasado, pensaban, ¿no es cierto?, que ya el mes de junio iban a llegar, ¿no es cierto?, esta pandemia más bien una meseta, donde los casos iban a seguir subiendo. Y esto, por ejemplo, nos lleva a replantearnos que las políticas públicas, las políticas del Estado, van a tener que apuntar nuevamente a hacer un nuevo paquete de reactivación. Y esto, obviamente, ¿no es cierto?, nos lleva a tener que meter la mano al bolsillo y a seguir haciendo muchas veces los esfuerzos. Y lo importante es que todas estas medidas, estamos recién hablando de una medida, ¿no es cierto?, de una medida son medidas de sustentación. ¿Cómo tratamos de mantener lo máximo posible el empleo, de mantener funcionando la cadena de pago de las pequeñas, las medianas y las grandes empresas?
Pero, ¿cierto?, lo que estamos viendo es hoy día. Después vienen las políticas de reactivación. Por eso yo creo que es muy importante entender que ¿no es cierto?, como tú muy bien lo decías en la editorial y en la introducción del programa, en responsabilidad nuestra de quedarnos en casa es muy importante para poder reactivar esto lo más pronto posible, para llegar, ¿no es cierto?, a esa anhelada meseta y empezar posteriormente a reactivarnos. Sí, Alejandro, uno conoce en la historia y ha escuchado, sin mayor profundidad, pero ha escuchado de crisis por shock de oferta, ¿no es cierto?, de que no hay productos, que no hay que comprar, que no hay producción de cosas, y hay otros que son shock de demanda, es decir, que usted puede tener productos pero no tiene recursos, que no hay dinero, no hay demanda por los productos. Entonces, claro, se produce un desequilibrio allí. Pero por lo que yo le he leído a los expertos, el drama o la novedad de esta es que hay un shock de oferta y demanda juntos. Es decir, hay gente, mucha, que no puede salir a trabajar, por lo tanto no se producen bienes, o cantidad suficiente de bienes, pero tampoco hay gente o hay mucha gente que tenga plata para poder demandar esos productos. Entonces, ¿por dónde se sale de esto? Estamos atenazados por los dos lados. A ver, esto, como dices tú, una tormenta perfecta. Como cuando nosotros hablamos en tu programa también, por ejemplo, por estallido social, yo siempre te decía que eso, ¿no es cierto?, era un choque en la oferta, ¿vale? Es decir, había, ¿no es cierto?, plata para comprar, pero no habían productos porque el comercio estaba cerrado, porque claro, el desorden público... Habían saqueado supermercados, y en fin. Exacto, claro. Y nos llevaba, ¿no es cierto?, a tomar medidas de mitigación con respecto a esa variable. Pero a diferencia de esto, ¿no es cierto?, acá se juntan los dos elementos. Y aquí es importante un poco las medidas que está tomando el gobierno de generar elementos de sustentación, ¿vale? Es decir, tratar de mantener lo máximo posible, ¿no es cierto?, el empleo, mandar a hibernar, ¿no es cierto?, a diferentes pequeñas y medianas empresas, y también hoy día cómo reactivamos la grande, porque si ves la grande, uno dice son medidas un poco más impopulares, pero por ejemplo hay regiones del país, ¿no es cierto?, por ejemplo, del rubro minero, que hacen, ¿no es cierto?, todo un proceso productivo y hay un ecosistema que, ¿no es cierto?, funciona en torno a grandes empresas, claro, que al caer esa también cae, ¿no es cierto?, como efecto dominó las empresas más chicas, que también tenemos que considerar. Entonces, acá es importante lo primero, tratar de hibernar con estas mejores medidas, haciendo este tema de proteger el empleo, pero también eso involucra la necesidad de que los que nos podemos quedar en casa efectivamente tomemos conciencia de la necesidad y de la obligatoriedad que tenemos para reactivar la sociedad prontamente de hacerlo. Cuando nosotros, de hecho, hay un estudio de medición que, por ejemplo, a través de los teléfonos móviles hablan de la posibilidad de portabilidad. Hubo una universidad con una compañía de telefonía que habló que, por ejemplo, el sector Oriente, cuando vino el proceso de la cuarentena, aproximadamente el 50% de la gente, que esto se sigue, ¿no es cierto?, por el rastreo GPS o los teléfonos móviles, se había quedado en casa, que era más o menos era homologable con lo que pasaba en Londres, con lo que pasaba en Madrid, con las grandes orbes del mundo cuando tomaron medidas, ¿no es cierto?, de cuidado con estas características. Pero si lo llevamos a los barrios populares, esto recién llegaba, ¿no es cierto?, al 15%. ¿Razón por qué? Porque, como tú muy bien lo decías, hay muchas personas, ¿no es cierto?, de los barrios más vulnerables que se ven en la obligación de salir a trabajar al día. La persona que es taxista, ¿no es cierto?, la persona que de alguna manera tiene una situación laboral mucho más vulnerable, se ve en la obligatoriedad de salir, ¿no es cierto?, para la olla día a día. Y ahí también son estos elementos y los esfuerzos también que tienen que hacer a nivel social, ¿no es cierto?, de todos nosotros como sociedad, sí, de salir también a la ayuda de ellos. Con respecto a lo que tú también mencionabas del mes de mayo, Matías, lamentablemente sí, esperamos un mes de mayo más o menos con los mismos niveles e inclusive un poco más negativos los datos de IMASEC. Porque hay que recordar que ¿no es cierto?, en el mes de mayo recién empezaron las medidas restrictivas más potentes en la región metropolitana, y para la gente se haga una idea, el 42% de la producción del PIB chileno está en el Gran Santiago, en la región metropolitana. Y de ese 42%, aproximadamente el 60% de las empresas que están en el Gran Santiago también hicieron una paralización total o parcial de su actividad, obviamente, lo cual nos entrega, ¿no es cierto?, que vamos a tener un muy mal también desempeño de la economía chilena durante el mes de mayo, y esperando, ¿no es cierto?, que esa sea su tocada de fondo y ya en el mes de junio, ¿no es cierto?, nos empecemos a recuperar. Ahora, aquí lo que se necesita es llegar con recursos a las familias para que puedan quedarse en sus casas, para que puedan llegar a fin de mes. El problema es que la política diseñada por el gobierno en marzo, abril, era una política pensada en que esto iba a durar 3 meses y fueron políticas de tanto el IFE, que es el ingreso familiar de emergencia, como las personas que utilizaban el subsidio al empleo a través del seguro de desempleo, es decir, el sistema de empleo seguro, o de empleo se llama, no empleo seguro. ¿Cómo se llama la política? Sí, empleo seguro, me parece. El empleo seguro, la película empleo seguro, sí, ¿no es cierto? Exacto, que las personas utilizaban el empleo. Claro.
Ambas políticas tenían un diseño de decrecimiento en el tiempo, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto mes. El problema es que la necesidad de distancia social no es decreciente en el tiempo, es sí o no, y por el momento es sí. Cientos de miles de familias no es que pueden salir no lunes, no martes, o sea, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes ya pueden salir. No pueden salir de domingo a domingo. Entonces va a haber que hacer una reestructuración en ese diseño y hay que poner más plata, ya sea o nuestros fondos de ahorro del país o salir a endeudarnos porque podemos hacerlo, pero hay que hacer un cambio de diseño en esa política, ¿o no, a tu juicio? Yo creo que es muy importante dejar dos factores también sobre la mesa. Muchos hablaban al principio de esta pandemia que había que tirar toda la carne en la parrilla y esto demuestra también que las medidas en forma cautelar, ¿no es cierto?, en forma paulatina, teníamos que ir tomándolas, ¿no es cierto?, en la medida que sigan sucediendo los hechos. Sin lugar a dudas, yo comparto contigo, las políticas gubernamentales fueron desarrolladas con la finalidad de llegar pensando que en el mes de junio se llegaba a una meseta y nos damos cuenta que ni siquiera hemos llegado, ¿no es cierto?, al pic de contagio ni de letalidad que lastimosamente vemos como día a día han ido aumentando. Por ende, aquí tenemos que volver a repensar una serie, ¿no es cierto?, de facilidades tributarias, por ejemplo, que hayan dado a las personas la posibilidad de postergar el pago de contribuciones, el pago de permisos de circulación, la postergación de los pagos de IVA para la pequeña y la mediana empresa, los seguros de cesantía. Viene, ¿no es cierto?, un proceso de replantearnos todo. Inclusive ahí, ¿no es cierto?, deberíamos hablar de una ley miscelánea, ¿no es cierto?, que es una ley que de alguna manera permitiera legislar y decir que hay varios ítems, todos estos que hablamos y a lo mejor otros que también son iguales o más necesarios para la subsistencia saludable de nuestra sociedad, hacerla, ¿no es cierto?, que me permita no tanta burocracia parlamentaria, ¿no es cierto?, ni en el Congreso, de manera que darle mayor celeridad y necesidad de respuesta. Siempre hemos hablado, y también tuve la oportunidad de comentarlo también en este mismo espacio, que si bien las medidas económicas al principio, cuando estamos viendo la pregunta era ¿son suficientes? No lo sabemos porque en medida que esto va evolucionando, vemos si efectivamente las medidas son suficientes. Hoy día claramente estas medidas no son suficientes y tal cual como los requerimientos de inversión, de inyección de liquidez son necesarias, también es necesario la prontitud con la cual estamos llegando directamente a las personas más necesitadas, tanto a la pyme como a las personas, ¿no es cierto?, que están llegando a la casa. De hecho, si nosotros empezamos a agregar información, nos damos cuenta que el día viernes recién pasado, nosotros tomamos con una bastante buena noticia que ¿no es cierto?, el trimestre móvil de desempleo ha subido de un 8,2 a un 9% solamente, inclusive fue noticia. Pero nosotros estamos hablando de un 0,8% y para la gente no entienda, el trimestre móvil es que tomo febrero, marzo y abril y con posterioridad, ¿no es cierto?, tomo marzo, abril y mayo. Voy desplazándome un mes en la medida que estoy haciendo este diagnóstico. Y tuvimos, ¿no es cierto?, un 0,8% de incremento en la globalidad. Significa que el impacto, el peso que tuvo el mes de abril fue sumamente fuerte y esto lo vamos a seguir viviendo. ¿Por qué? Porque lamentablemente nosotros dentro de la masa laboral de Chile muchas veces hablamos de este empleo informal, lo que nuestros abuelos denominaban como el pituto tiempo atrás, ¿no es cierto?, que este empleo por cuenta propia, que es un nombre casi elegante que se le da a esta posibilidad, ¿no es cierto?, por ejemplo, a la persona que hace comercio ambulante, que es, como muy bien decías tú, que se para a la entrada, ¿no es cierto?, de una estación de metro, o la persona, ¿no es cierto?, que al ver un detrimento económico opta por ser chofer de estas aplicaciones de transporte a través de los dispositivos móviles. Todo ese emprendimiento por cuenta propia hoy día se ve abruptamente cortado por las restricciones de movimiento que tienen las cuarentenas, razón por la cual creo que ha sido una política, ¿no es cierto?, inteligente, ¿no es cierto?, del Estado de tratar de seguir manteniendo dentro de la medida sanitaria que lo permite ¿no es cierto?, andamiaje a media máquina de la economía chilena, que de alguna manera puede tener repercusiones también, ¿no es cierto?, bastante más acotadas de lo que podría tener, como tú me lo decías al principio de la nota, en, ¿no es cierto?, los países vecinos como Argentina o el Perú. Tratemos de mirar, por último, un segundito hacia adelante y intentar ver la mitad del vaso lleno. Logramos hibernar, poner la película en pausa. Y mientras la gente se queda todo en sus casas y el fisco, o sea, todos nosotros, con la plata que hemos juntado o nos tendremos que endeudar, vamos a ayudar a las personas o a pagarle a las personas que no han podido salir a trabajar. Pasan esos 3 meses, esas personas pudieron mantenerse, vuelve, se levanta la cuarentena en algún momento, salen a trabajar, se han mantenido esos 3 meses, vuelven a sus trabajos que estaban congelados también por el seguro de cesantía y vamos a suponer que no se destruyó tanto la posibilidad de consumo, van a estar las empresas porque no se han roto, no se han quemado, no hubo terremoto. ¿Cuánto podrá recuperarse de esta hibernación la economía para que vuelva? Porque no hay un problema estructural aquí. No hay un problema como el 2008, que hubo una rotura de la burbuja económica, que los precios estaban inflados y no eran ciertos.
Aquí hay un problema Pero diferencia sabíamos que era coyuntural. acotado, ¿no es cierto? Exacto. Mira, vamos viendo primero la buena noticia. Nosotros nos damos cuenta que, por ejemplo, la economía china está ya en franca recuperación al ver, ¿no es cierto?, los indicadores de producción industrial de China que se han mantenido durante el último tiempo de una manera ya más, ¿no es cierto?, más consistente, y tanto estudios del propio gobierno chino, que muchas veces la gente dice no son tan fiables, como también entidades privadas chinas dicen que ya la producción industrial de China va en franca mejoría, y de hecho hoy día hizo, por ejemplo, que el cobre tuviese un nuevo repunte en torno al 1%, cerró en 2.46, sí, ¿no es cierto? 2.46. 2.46,66 exactamente, y que el dólar, ¿no es cierto?, haya, como a consecuencia de eso, significa también que el dólar también, ¿no es cierto?, tuvo una baja el tipo de cambio, ¿no es cierto? Y también la bolsa a nivel mundial, uno ve que también está con cifras bastante verde y positiva, y uno ve también cómo la gran zona euro poco a poco, ¿no es cierto?, empieza a retomar ¿no es cierto?, un poco esta nueva normalidad dicha, ¿no es cierto?, por diferentes áreas. De hecho, en el propio noticiero del canal 24 Horas pudimos ver cómo ya, ¿no es cierto?, se iban abriendo iconos históricos como la capital de la plaza de la capital de Notre Dame en Francia, ¿no es cierto?, o el Coliseo Romano en Italia. Vemos como paulatinamente, ¿no es cierto?, la actividad económica empieza ya a recuperar máquinas, y en ese sentido tenemos un buen elemento. Como Benzo decía, Matías, lo que teníamos recién, todo lo que estamos hablando, estas medidas de protección del empleo, de las canastas familiares, son políticas de sustentación hoy, de cómo hacemos, ¿no es cierto?, que, ¿no es cierto?, de alguna manera seamos capaces de hibernar de la mejor manera posible. Y después, ¿no es cierto?, es donde tenemos que ser sumamente creativos. De hecho, lo dijo el mismo ministro Briones, para hacer políticas de reactivación, ¿no es cierto? Que Ahora, siempre, perdón, Alejandro, herramientas... siempre que las empresas no hayan quebrado, pues si entre tanto quebraron las empresas, sale la gente, no va a tener dónde trabajar. O sea, es tan importante que esto sea equilibrado, mantener a las personas que están sin ingresos con ingresos desde Estado, y las empresas con subsidios o ayudas o garantías para que no quiebren, cosa que cuando termine la pandemia pueda hacer el match. Exacto, que seamos capaces de echar, ¿no es cierto?, que seamos capaces de, entre todos, echar a andar nuevamente el aparato productivo, echar a andar la máquina, ¿no es cierto?, y entregarle capital de trabajo, entregarle insumos para que efectivamente puedan producir. Tú muy bien hablaste ahí, ¿no es cierto?, de una pyme, que puede ser, ¿no es cierto?, una persona que tiene un carro que vende sopaipillas en la vía pública. Ese señor también tiene que tener plata para comprar harina, para comprar aceite, para comprar gas, para poder echar a andar ese proceso, y efectivamente ahí el rol del Estado y el rol, ¿no es cierto?, de que lleguemos a un acuerdo, ¿no es cierto?, político claro, de una manera que me permita reactivar de la economía de una manera más, ¿no es cierto?, más evidente. Todavía hablamos muchas veces, esperábamos, ¿no es cierto?, que fuera gráficamente una caída mucho más en B corto. Hoy día vemos que a lo mejor, como se ha ido proyectando esta crisis, hablamos a lo mejor de una reactivación en forma de U, un poco más pronunciada en la baja, pero obviamente todo esto depende, y es muy importante decirlo a la gente, Matías, que depende de cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros aporta con un grano de arena en favorecer que este proceso rápidamente lleguemos a la meseta ¿no es cierto?, de contagiados, de manera de empezar a recuperar prontamente la economía, o también nosotros podemos ser un factor disidente que genere, ¿no es cierto?, que nos sigamos ahondando en esta crisis y sigamos prolongando este proceso de pandemia que obviamente no tiene precedente histórico ni en el mundo ni en Chile. Por ende, también ahí está el llamado a la responsabilidad de cada uno de nosotros de poder reactivar este tema. Sabemos que son malas noticias, pero vemos que de alguna manera también el resto del mundo ya empieza poco a poco echando en la máquina. Socios comerciales como China, el principal socio comercial de Chile, ¿no es cierto?, Europa, ¿no es cierto?, no el segundo, pero sí uno de los grandes socios comerciales de Chile también, importante, ya poco a poco se están empezando a poner de pie. Hoy día tenemos la buena noticia que en España, por ejemplo, fue el primer mes, el primer día desde que se gatilla esta pandemia, que no hubo, ¿no es cierto?, víctimas fatales que lamentar. Por ende, debemos de empezar de verdad a hacer un esfuerzo muy a conciencia para tratar de llevar, ¿no es cierto?, de llegar efectivamente a esta meseta que el gobierno planteaba. Alejandro Urzúa, analista económico de la Universidad Andrés Bello y de Open BBK, muchísimas gracias por esta conversación, que te vaya muy bien. Al contrario, muchas gracias a usted, Matías, por la invitación, y nos vemos en una próxima oportunidad. Chao, chao. Vamos a hacer una pausa y ya volvemos. Y la pregunta que si se debe decretar cuarentena total en el país, la aprueba un 79% y el 21% dice que no. Pausa y volvemos. Y estamos de vuelta aquí en Vía Pública y nos enfocamos en lo que está ocurriendo en los Estados Unidos, que es gravísimo, es tremendo por donde se le mire, partiendo por el crimen mismo, siguiendo por el trasfondo racial, continuando por la violencia que se ha generado, que ha destruido muchísimas cosas, y añadiéndole
la pimienta que suele ponerle el presidente de los Estados Unidos a una situación que la hace entonces casi otra tormenta perfecta. Perdón, este es un paréntesis dentro del drama que está viviendo Estados Unidos como el país del mundo con mayor cantidad de contagiados y muertos de coronavirus. Dígame usted cómo se soluciona esa ecuación. Mejor se la preguntamos a Guido Larsson, analista internacional de la Universidad del Desarrollo. Guido, buenas noches, gracias por estar aquí. Buenas noches, Matías, un gusto hablar contigo. Igualmente, pues estaba mirando recién las últimas noticias del mundo y bueno, ha empezado, The New York Times decía recién que empezaron ya por ejemplo en Nueva York, el toque de queda y las protestas siguen, las protestas se continúan a lo largo y ancho de Estados Unidos por igual, es decir, desafiando la autoridad establecida por los gobiernos de cada uno de los estados. Sí, esta es una situación que creo yo que tiene algo de precedente. En general, el ejemplo histórico al cual se le ha estado aludiendo el último tiempo es la década de los 60 en Estados Unidos, sí, que fue una década de enorme conciencia racial, de enorme tensión, de mucha violencia interna también, en un contexto ciertamente distinto, donde asesinan a John F. Kennedy, asesinan a Malcolm X, asesinan a Martin Luther King, asesinan a Robert Kennedy, el hermano del presidente, pero en unas circunstancias donde el establishment político de la época pudo estar a la altura a las presiones que habían desde la perspectiva social, logró sacar una ley que finalmente terminaba con la segregación racial y con los problemas raciales que Martin Luther King, Malcolm X y otros como ellos habían estado denunciando y que finalmente traspasan a Estados Unidos a una suerte de era en donde se creía de que la tensión racial iba a disminuir. Ahora, yo creo que el día de hoy estamos en circunstancias similares con una diferencia, y es que el establishment político y la presidencia no parecen estar a la altura de llegar a algún grado de acuerdo para moderar la tensión o bien para dar inicio a una era donde esta vez sí la tensión racial efectivamente tiende a moderarse. Entonces, creo que las perspectivas son preocupantes y lo que hemos estado observando y lo que decías tú con relación a la violencia, con relación, ¿no es cierto?, a la disonancia con la autoridad, parecen confirmar esa descripción. Esa tendencia mundial viene probablemente de la primavera árabe, que es el ejemplo más reciente de la historia reciente que tenemos, ¿no es cierto? Fíjate que leía, para poner un caso que es bien simbólico, no es lo único ni es lo central. Nueva York entró a las 11 de la noche, hace 34 minutos, en su primer toque de queda en más de 70 años. En más de 70 años, estamos hablando de 1950, aprox, dice más de no sé qué año exactamente. Entonces, y leía otra crónica en la tarde, que lo que se ha visto, la fuerza de la protesta y lo que sucede en las calles, es comparable, solo comparable con el 68, me parece que fue la muerte o el asesinato de Martin Luther King Jr. Entonces estamos hablando de referencias históricas muy importantes, lo que habla también de la profundidad de esta crisis. Sí, es una crisis que no presupone un caso aislado. Yo he escuchado comentarios durante esta semana que dicen que lo que ocurre con George Floyd es, en fin, el típico dicho norteamericano es una manzana podrida, pero la verdad de las cosas es que llevamos 300 años, ¿no es cierto?, con una tensión racial y con una especie de posición de subordinación de unos ciudadanos norteamericanos particulares con relación a otros, que está terminando explotando, ¿no es cierto?, en una presidencia y en unos 3 años de presidencia de Donald Trump, donde hemos observado tal vez un grado de división, un grado de beligerancia, un grado de verbalización del odio racial como nunca antes se había visto. Es muy interesante en ese sentido de que se creía de que con la presidencia de Barack Obama todos estos temas de tensión racial iban a disminuir y iban a terminar, pero al parecer parece lo que Obama indicaba era un periodo en el cual comenzó a haber mucha conciencia racial por parte de una población que había sido históricamente privilegiada, la población blanca, la población mayoritaria de Estados Unidos, y donde entonces, no queriendo entonces dejar de lado esos privilegios históricamente apropiados, se tensionan, ¿no es cierto?, los clivajes con los cuales la sociedad
finalmente funciona. Y lo que estamos viendo hoy día es simplemente la visibilización de la estructura social de Estados Unidos y no solamente la acción de un policía en particular. Y lo que dices tú, este caso inaudito, ¿no es cierto?, de Nueva York teniendo este toque de queda, simplemente obedece a que parece ser que estamos realmente en una circunstancia histórica en ese sentido. Oye, solo por aclarar, para que por si alguien entendió mal, cuando te referiste a manzana podrida, te referías a que fuese solo un hecho malo y aislado el de Floyd. Hay muchos hechos parecidos al de Floyd que han generado muchas revueltas, quizás no tan profundas y duras como las de ahora, pero los abusos raciales de la policía son muchos, no es un hecho aislado. Eso te quisiste referir tú como manzana podrida, porque hay algunos que te van a interpretar mal y yo estaba atento a lo que quisiste decir. Por lo visto, y le preguntaba yo esta tarde a José Miguel Vivanco, de Human Rights Watch, que vive hace 33 años, es chileno, vive hace 33 años en Estados Unidos, y decía que básicamente en el último tiempo no se han visto mejoras respecto de la segregación racial y de la desigualdad racial en los Estados Unidos. Entonces, es difícil saber si aquí va a haber un antes y un después, si Floyd va a lograr su simbolismo, su muerte, va a poder generar un cambio en lo que está ocurriendo ahora. Sí, mira, es bien difícil obviamente la pregunta, en parte porque también las circunstancias son extraordinariamente anormales, dadas las circunstancias de pandemia, con más de 100.000 muertos, con 40 millones de desempleados, con una elección presidencial en noviembre. Pero yo quiero aludir a un profesor de filosofía que se llama Cornel West, un profesor afroamericano, que sacó la palabra en los últimos días y que es un representante, diría yo, de la izquierda norteamericana, si uno tuviera que ser franco, pero él dice, en general, Estados Unidos se ha movido bajo el modelo de que cierta población afroamericana, cuando alcanza el cenit y cuando logra permearse de la elite, entonces el trabajo está hecho. Y uno tiene entonces a Barack Obama, y uno tiene a algunos senadores afrodescendientes, y uno tiene a estrellas, ¿no es cierto?, del deporte, Winfrey, ¿no es cierto?, o Oprah Winfrey, etc. Pero lo que él dice es que ese modelo es anacrónico con relación a las expectativas que tiene la población. Ya no se trata solamente de que hayan un par de ejemplos de la población afroamericana en posiciones de poder permeándose en las capas del establishment y de la elite, sino que lo que se trata simplemente es tratar de llevar a cabo un contrato social que al menos una parte de la población no está respetando, en el sentido de que si la Constitución de Estados Unidos dice todos nacemos iguales y todos debemos ser tratados iguales, y observamos de que no se está tratando objetivamente hablando a cierta población como iguales, entonces hay algo que no está funcionando. Y eso requiere entonces un nuevo espacio de diálogo, discusión y eventualmente de acuerdo, porque lo que tú dices es completamente cierto. Hoy día un afroamericano tiene 3 veces más posibilidad de morir a manos de la policía que alguien que es de color blanco, que tiene el color blanco de la piel, a pesar de que los afroamericanos simplemente representan el 13% de la población mundial. Y cuando uno va a las cifras de muerte a manos de la policía, todas las minorías, que en general, y estoy hablando obviamente en términos grosos, representan 1/3 de la población total de los Estados Unidos. Sin embargo, esa minoría representa casi el 66% de la totalidad de muertes a manos de la policía en Estados Unidos. Entonces hay algo que simplemente no está funcionando. El factor Trump, que es determinante. Trump es omnipresente, están todas, intenta hacerlas todas. Pero si estuviéramos un Trump que está empezando un gobierno o terminando su segundo mandato eventual, es decir, no pudiera ir un tercero porque la Constitución americana no lo permite, ¿sería distinto a tu juicio que el que estemos a junio 1 y las elecciones para una eventual reelección sea en noviembre? Es decir, ¿esto puede condicionar la actitud, a tu juicio, de Donald Trump en cómo se va a comportar, mirando a sus propios electores, viendo la papeleta, la urna, ahí nomás, para poder reelegirse? Sí, yo creo que lo puede condicionar, pero no en el sentido positivo tal vez que uno esperaría. Yo creo que lo puede condicionar en términos de ser más errático, ser más agresivo,
fomentar aún más la división, apuntar a esa audiencia bien recalcitrante y bien leal, uno tiene también que reconocerlo, que lo sacó electo, a una población de que ve en la división, ve en el miedo al otro, recordemos todas estas discusiones relativas a la inmigración, un factor de hacer nuevamente grande a los Estados Unidos, y por lo tanto de aquí a noviembre yo espero realmente que no se aplaque la división, sino que ésta se profundice y se aceleren en realidad procesos que vienen mucho antes de Donald Trump. Donald Trump no es el causante de lo que estamos viendo hoy en día, él es simplemente un síntoma de procesos sociales, políticos y culturales complejos que probablemente se arrastran por más de 15 años en la sociedad norteamericana y que simplemente explotan hoy día debido a precisamente las circunstancias, una economía completamente deteriorada, posiblemente en recesión de aquí a noviembre, 40 millones de desempleados como dijimos, 100.000 muertos, más que la totalidad de todos los muertos que Estados Unidos ha tenido desde Vietnam en adelante, y con una clase política que simplemente no ha estado a la altura, y acá es no solamente republicanos, también demócratas que curiosamente no tienen realmente un plan para presentar al país, sino que el único plan que han tenido es decir, voten por nosotros porque nosotros somos distintos de Trump. Bueno, exactamente, ayer vi una pancarta de los manifestantes que decía exactamente eso, y también me recordó lo que sucedió en Chile en octubre hacia adelante, que aquí no se trataba de unos políticos versus otros, derechas versus izquierdas o al revés. Decían, demócratas, le decían unos manifestantes, creo que en una pancarta o lo vi escrita en una crónica, demócratas, no basta con ser anti-Trump. O sea, no crean que porque ustedes son anti-Trump, nosotros los apoyamos, tenemos coincidencias con ustedes. Es un problema con la clase política bipartidista que ha, de alguna manera, permitido o ha consolidado en el tiempo un tipo de sociedad segregadora con minorías como, por ejemplo, los afroamericanos. Entonces, no sabemos cómo se va a comportar el electorado masivo en noviembre. En una vez hay un castigo a los dos, en eso sale un tercero libre por ahí, no es muy propio de la política norteamericana, en fin. ¿Cómo lo ves ahí? Mira, yo creo que estamos en un escenario tan absolutamente incierto en términos políticos, electorales y en general de la situación mundial, de que yo lo comentaba, digamos, prácticamente todo escenario es posible de enarbolar hoy día, dado los grados de incertidumbre. Sin embargo, dicho eso, yo creo que de aquí a noviembre lo que vamos a ver es continuamente un proceso en el cual la aprobación de Donald Trump comienza a disminuir. Hoy día se encuentra entre el 40 y el 41% de aprobación positiva, donde incluso sectores que rechazaban abiertamente a Joe Biden, estoy hablando sobre todo de sectores más propios de Bernie Sanders, por ejemplo. Más a la izquierda, más a la izquierda, sí. Han empezado a entender de que acá hay también un voto más bien de orden táctico, donde incluso personas como Elizabeth Warren, que durante todo el periodo de campaña demócrata atacó fuertemente a Joe Biden, también se ha plegado hacia él, y donde incluso cuando uno le pregunta a quienes no están realmente claros en torno a cuál es su posición ideológico-política, consideran que la situación está suficientemente mala para tratar de probar un cambio de timón, y esto se ve demostrado en las últimas encuestas relativas a los denominados swing states, estos estados que oscilan entre votar republicano o votar demócrata, al menos históricamente, y donde hoy día Donald Trump se encuentra con claras desventajas, con incluso desventajas que en algunos casos pueden alcanzar 10 puntos. Entonces me parece a mí que hoy día, y tengo que ser cuidadoso, faltando todavía mucho, de aquí a noviembre políticamente eso es una eternidad, pero hoy día creo yo que las perspectivas de una reelección de Donald Trump se ven desfavorecidas si uno lo compara con la probabilidad de que sea Joe Biden el candidato electo. Guido Larsson, muchísimas gracias por esta conversación, analista de la Universidad del Desarrollo, que te vaya muy bien y hasta la próxima, que nos ayudes a tratar de entender en macro estos problemas que son puntuales de un país, no son puntuales en un país, sino que de un país, pero que además tienen muchas similitudes con varios otros, entre ellos el nuestro. No será racial específicamente nuestro problema, pero sí de segregación, sí de desigualdades, sí de brecha entre partes de una sociedad.
Guido, muy buenas noches y gracias. Buenas noches, Matías. Gracias a ti. Hacemos una pausa y volvemos aquí en Vía Pública. En tiempos de pandemia los niños no deben dejar de aprender. WebClass entrega continuidad pedagógica a colegios de Chile. Con módulos de planificación, evaluación de aprendizaje, recursos digitales, compromiso parental, aulas virtuales y administración. Más de 1 millón de alumnos asisten hoy virtualmente a clases. WebClass, líder en tecnología educativa. Más información en webclass.com. Vamos a la pantalla. Y allí revisamos el resultado de la pregunta a la cual los invitamos a participar. Si eres o no partidario de establecer cuarentena total para el país. Total. 79% sí, 21% no. Yo soy partidario de no directamente. Total, no. ¿Por qué poner donde no hay hoy día? Vamos a poner en la región de Atacama, donde hay muy pocos casos, con el efecto que sabemos que tienen las cuarentenas en la pobreza. Ahora, eso no quita que hay que poner, y a lo mejor antes en lugares donde no hay, ir súper de acuerdo con lo que dice la ciencia. Si al final los científicos entienden mucho de esto. Ahora, hay para todos los gustos, para todas las posibilidades. Tenemos países que no hicieron nada y les ha ido pésimo. Hay países que llevan cuarentena total. Suecia, no decir no hizo nada, pero eso muy poco. El ejemplo de dejar ser. Le ha ido horrible. Perú es el otro extremo de haber hecho una cuarentena que lleva 80 y tantos días. Está renovada recién. Y le ha ido horrible. Entonces, aquí no hay una pócima mágica. Pero bueno, el 79% de las personas que entraron a esta consulta estiman que habría que poner una cuarentena total para el país. El 21% cree lo contrario. Vamos a revisar 24horas.cl. Y tiene que ver justamente con el CERNAM-ES, que es el Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género, que retiene una campaña en redes sociales. El video no logró transmitir el mensaje que se buscaba, tuvo mucho alegato, mucho rechazo de algunos sectores de la sociedad, con lo cual el Ministerio retiró la campaña, incluso se excusó por justamente no lograr haber transmitido el mensaje que quería darse. Si no lo ha visto, véalo, tenga su propia opinión al respecto. Vamos a las temperaturas. En este momento la región metropolitana tiene 8,9 grados y el cielo está despejado. Para mañana y pasado en esta región ocurrirá lo siguiente, o se espera que ocurra lo siguiente. Martes, nublado, máxima probable 16 grados. Miércoles, chubascos, máxima probable 9 grados. ¿Revisamos lo que ocurrirá en otras regiones del país? Bueno, vamos a Osorno. Osorno, región de los lagos, tendrá chubascos y una máxima probable de 11 grados también. Y en El Salvador, región de Atacama, tendré mañana cielos despejados y una máxima probable de 20 grados. Ahí está entonces el tiempo. Hunting High and Low es el álbum debut de A-ha y el más vendido del grupo. El álbum fue lanzado un día como hoy, pero en 1985, e incluye este sencillo del mayor éxito, Take On Me, que escuchamos de fondo. En junio de 2010 se lanzó una reedición expandida, remasterizada, con motivo justamente de los 25 años del aniversario de este álbum, ya van 35 en todo caso. Y posteriormente, en noviembre de 2015, una edición de lujo por el aniversario número 30 que se cumplía de este disco, se sacó un formato libro. Take On Me es el sencillo más vendido de la banda, con más de 9 millones de copias, y se ha convertido en una de las canciones más vendidas de la historia. Un clásico a estas alturas. ¿Quién no lo conoce? Qué bonito tema. Con él nos despedimos. Muy buenas noches y gracias por venir.